Afianzamiento de la democracia en el Ecuador en 1966 y 1968. Otto Arosemena Gómez. En 1966, la conformación de una asamblea constituyente, la nominación de otro presidente interno. En 1967 fue donde se eligió un presidente, quien fue Otto Arosemena. En 1968 le dan el primer autogolpe de Estado y en 1970 el nuevo golpe militar. Eligió el presidente interno a Otto Arosemena Gómez, cuyo gobierno representó una alianza de la vieja derecha con grupos de la oligarquía de vertiente más moderna, vinculados al comercio y la banca. En 1968 regresa Velasco Ibarra al poder. Fue donde hubo una crisis económica y fiscal, siendo los detonantes de las nuevas dictaduras. A cabo de un tiempo se pudo observar cambios significativos en la vida del Ecuador. En estos años, el afianzamiento de la democracia en el Ecuador se acentuó en el 2013 con el gobierno de Rafael Correa. Hace 40 años llega al poder Jaime Roldós Aguilera después de una etapa de conflictividad social en el gobierno de Velasco Ibarra. En 1976 se conformó el triunvirato, que estuvo integrado por Alfredo Poveda, Guillermo Durán y Luis Leoro, y fueron quienes iniciaron la transición a la democracia. El 29 de abril de 1979 triunfó el binomio Roldós-Hurtado, y esto dejó atrás a uno de los periodos de dictadura más largos en la historia ecuatoriana. Amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La reducción de horas en la jornada del trabajo semanal y lo que se duplica el salario mínimo vital de los trabajadores. Esto fue en la presidencia de Jaime Roldós Aguilera en el año de 1979. Las leyes en el ámbito laboral no son estáticas y cambian al pasar de los años, ajustándose a las necesidades económicas que surgen. Es así que a lo largo de la historia de la sociedad moderna existen variedad de etapas marcadas. La jornada de trabajo en el Ecuador, según lo establecido en el Código de Trabajo vigente, tiene un máximo de 8 horas diarias. No se puede exceder las 40 horas a la semana. También se estableció que las horas suplementarias no excederán de las 4 horas en un día con un máximo de 12 horas a la semana. El 14 de marzo de 1980, el presidente Jaime Roldós Aguilera aprobó mediante un decreto presidencial la reducción de la jornada de trabajo de 44 a 40 horas semanales, declarando así los sábados y domingos como descanso forzoso. Y como último punto tenemos que cuando asumió el poder el 10 de agosto de 1979, duplicó el salario mínimo vital de los trabajadores, de 2.000 a 4.000 sucres mensuales, equivalentes a 144 a la fecha. Y el 8 de marzo de 1980 puso en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo. Gracias. Roldós y los derechos humanos, la Carta de Conducta. Durante el corto mandato, el presidente Jaime Roldós, tras el fruto de sus preocupaciones por defender los derechos humanos, se trata de firmar un documento llamado la Carta de Conducta. El presidente Jaime Roldós fomenta en septiembre de 1980 la firma de la Carta de Conducta, que determina la validez de los derechos humanos. Esta carta se crea con el fin de que los países del Grupo Andino de Naciones se comprometan con los principios, el fortalecimiento de la democracia y a fomentar los derechos humanos. La Carta de Conducta tiene un concepto vanguardista que causó polémica, ya que el respeto hacia los derechos humanos, políticos, económicos y sociales se constituye en una norma fundamental. Según la Carta de Conducta, la defensa de los derechos humanos es una obligación universal que todos los estados tienen y no deben ser violentados.
Los presidentes de la subregión andina y la región latinoamericana con respecto a las convenciones internacionales y en relación a los derechos humanos dan un gigantesco paso hacia adelante, promoviendo y defendiendo dichos derechos. Esta carta de conducta no pasó inadvertida, ya que esto causó un rechazo inmediato por parte de las dictaduras del Cono Sur y la nueva administración. El conflicto armado con Perú en 1981, también denominado la Guerra de Paquilla. Este conflicto entre Ecuador y Perú comienza el 5 de julio de 1941, cuando Perú invade territorio ecuatoriano, específicamente la zona de Santa Rosa, ubicada en el Oro. Como consecuencia de este enfrentamiento, Ecuador es derrotado y se firma un protocolo de paz en Río de Janeiro el 29 de enero de 1942. En este conflicto, el Ecuador pierde cerca de 18.000 kilómetros cuadrados de territorio. El conflicto denominado por los peruanos del falso Paquilla, pero por los ecuatorianos la Guerra de Paquilla, fue un enfrentamiento bélico entre los ejércitos de Perú y Ecuador, suscitado en los meses de enero y febrero de 1981 en la zona del Alto Comaina, territorio peruano. Estuvo caracterizado por el incumplimiento de Ecuador al Protocolo de Río de Janeiro, originando incidentes fronterizos. El conflicto inició el 22 de enero de 1981, debido a que se hallaron 3 destacamentos ecuatorianos instalados en territorio peruano. Uno de ellos, de acuerdo a Ecuador, correspondía a la base de Paquilla, perteneciente a los ecuatorianos, pero luego de una medición de coordenadas, este sector no correspondía a lo antes mencionado, sino a los peruanos. Se llevó a cabo un combate aéreo de aviones subsónicos. Sin embargo, los ataques de Ecuador fueron infructuosos y no lograron su objetivo. A continuación, el 30 de enero de 1981, el ejército peruano recuperó este territorio, denominado Paquilla. Al día siguiente de esta recuperación, el ejército ecuatoriano intentó bombardearlo. El 4 de febrero, tras un intenso bombardeo peruano y gestiones de la OEA, se logra el cese al fuego. Finalmente, el 21 de febrero, el ejército peruano destruyó las últimas instalaciones del ejército ecuatoriano que quedaban en Perú. Perú afirma que Paquilla fue una zona no delimitada por el Protocolo de Río de Janeiro. El 12 de febrero, el presidente Jaime Roldós Aguilera tenía planeado inaugurar los puestos de vigilancia de Paquilla, afirmando que eran territorio ecuatoriano.